Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Te lo cuento. Les saludo a Luis Francisco Blandón en Caracas, Venezuela. Mucho que comentar en nuestro continente y el mundo. Aquí te lo cuento. El gobierno de Bolivia declara incapacidad para surtir combustibles por una presunta red de contrabando mientras persisten las largas filas de vehículos en espera del suministro. Más en Te lo cuento. Así es, comenzamos en Bolivia. El gobierno declara incapacidad para surtir combustibles por la presunta red de contrabando mientras persisten largas filas de vehículos en espera del suministro. Vamos a ver más información. En un extenso informe a la Asamblea Legislativa, el ministro de Hidrocarburos reiteró la impotencia del gobierno para abastecer de combustible el mercado interno. Tengo que pedir muchas disculpas a la patria por este gran problema que se ocasionó con las que va más allá de la buena voluntad que tenemos. Hay una mafia enquistada en yacimientos, en la ANH, que están contrabandeando con el suministro, con los combustibles, y esta es una de las razones primordiales por las que no contamos en las estaciones de servicio con diésel. Hemos llevado un operativo militar policial con más de 300 efectivos tratando de encontrar las soluciones a los problemas y pese a eso seguimos teniendo problemas con logística. En una ocasión anterior, el ministro de Hidrocarburos dijo que ni Batman ni Superman podrían resolver la escasez de combustibles en este país. Al supuesto problema de contrabando, ahora se suma una deuda de 1.046 millones de dólares desde el año pasado a las empresas Trafigura y Vitol, las que podrían cortar el suministro por falta de pago. Si Yacimientos incumple con los pagos, tanto Vitol como Trafigura dejan de proveer el combustible. En el anexo 8 se emite una nota de la empresa Trafigura. Según el desglose, a Trafigura se adeuda por el año pasado y este año 463 millones y a Vitol 583 millones de dólares. A los problemas de falta de pago por combustibles se sumó, a 2 meses de asumir el actual gobierno, la mala calidad de la gasolina comprada al doble de precio y vendida al doble al consumidor, en comparación al gobierno anterior. Entre enero y febrero de la presente gestión se recibieron las primeras denuncias de los ciudadanos respecto al comportamiento de la gasolina comercializada en el mercado interno. A partir de esos reclamos y conforme a sus atribuciones de control posterior, este ministerio instruyó la realización de una trazabilidad, revisión, rastreabilidad integral de la cadena de suministro del combustible. Como resultado de dicha revisión, este ministerio identificó certificados de calidad que evidenciaban valores de algunos parámetros fuera de las especificaciones. La persistente escasez de combustibles, que provoca largas filas para adquirirlos, según este análisis tiene que ver con el interés de provocar malestar contra la empresa petrolera estatal para entregar este servicio a privados. Esto va a permitir entrar con bandas y platillos a los intermediarios mayoristas. Es decir, están empezando a labrar el camino para que entren intermediarios mayoristas a Bolivia y puedan subir el precio de acuerdo a las condiciones de subida del dólar. En diciembre, el gobierno del presidente Rodrigo Paz aumentó en promedio de 100% el precio de los combustibles. Y hace 10 días, aumentó el litro del diésel en más de 90% para los llamados grandes consumidores. Aún así, persiste la escasez. Freddy Morales, Telesur, Bolivia. Vamos con la reacción en redes sociales a propósito de este tema en Bolivia. El usuario JC dejó su opinión y comparte lo siguiente. Bolivia, en Santa Cruz, la policía trata de evitar bloqueos. En Potosí y Oruro, los productores de quinoa salen a bloquear con su maquinaria. Comienzan los bloqueos, aunque son esporádicos por el estado de excepción. Es muy grande el malestar por la falta de combustible. Allí también acompañando con su posteo pues una imagen que da cuenta precisamente de la crisis del combustible en esa nación latinoamericana. Muy atentos a este escenario. Vamos con esto a una breve pausa y al regreso le contamos sobre otro escenario que tiene que ver con los Estados Unidos,
que alcanza un récord histórico de 40 billones de dólares, provocando recortes en servicios esenciales. Vamos a ver los detalles en breve, ya te lo cuento. La deuda nacional de Estados Unidos alcanza un récord histórico de 40 billones de dólares, provocando recortes en servicios esenciales y dejando a los ciudadanos asfixiados por el alza del costo de vida. Más en Te lo cuento. Gracias por seguirnos. Así es, la deuda nacional de los Estados Unidos llega a una cifra récord que no para de crecer, en gran parte por los gastos del gobierno de Donald Trump en la guerra contra Irán. Las consecuencias de esta deuda reciente ya está golpeando el bolsillo de los estadounidenses. Nuestro corresponsal en Nueva York, Henry Camelo, nos amplía. Mientras millones de estadounidenses trabajan cada día para sobrevivir y pagar sus cuentas, hay otra cifra que no deja de crecer y que pocos siguen de cerca: la deuda pública de Estados Unidos. Hoy supera los 40 billones de dólares, más que el tamaño de toda la economía del país. No estoy al tanto de verdad en qué nos afecta a cada uno, porque a la final de todo somos trabajadores, todos somos trabajadores. Cuando Donald Trump asumió en 2017, la deuda rondaba los 20 billones de dólares. Hoy supera los 40. En menos de una década prácticamente se ha duplicado y la cifra continúa aumentando. Durante el último año ha crecido en promedio casi 8.000 millones de dólares por día. Esa es la desgracia de los que estamos aquí, los niños que nacen aquí ya nacen con esa deuda. Esa deuda que ha aumentado en forma vertiginosa significa el debilitamiento del dólar, porque llega un momento en que el Estado norteamericano tiene que pedir prestado dinero. Y llega un momento en que está pidiendo prestado con el fin de pagar los intereses sobre los bonos del tesoro existente. Y llega un momento en que los inversionistas ven a esa deuda como una especie de pirámide, lo que en inglés se llama Ponzi scheme, que el gobierno pide prestado para pagar la deuda. Cuando se endeuda tanto, el gobierno tiene que vender bonos del Tesoro Federal y eso significa un aumento de intereses, no solo en los bonos, sino también en todos los intereses. Y en Estados Unidos lo que eso significa es que las cosas que ahora son productos de lujo, como comprar una casa, por ejemplo, o una educación superior, los ciudadanos y las personas que vivimos aquí en Estados Unidos tenemos que tomar préstamos para esas cosas y ahora terminamos gastando en intereses decenas o hasta cientos de miles de dólares más para esos productos. Para dimensionar la deuda pública de Estados Unidos, si el gobierno pagara 1.000 millones de dólares al día, necesitaría unos 110 años para pagarla. Y si se dividiera la deuda entre todos los habitantes, tocarían unos 117.000 dólares por persona. La deuda externa afecta principalmente programas que son como pensiones, como seguridad social, ¿verdad? Que es algo a largo plazo y que también es afectado por intereses. Eso significa que los jubilados que reciben seguridad social ahora que es una pensión, ahora van a recibir mucho menos. Yo estoy una mujer retirada, ya dependo de un cheque mensual, imagínense la vida tan cara y con esto peor todavía. Pero los pobres somos los que pagamos los platos rotos, de lo que pasa en el gobierno, las deudas, la guerra y todo lo demás. Analistas coinciden en que de continuar el crecimiento desenfrenado de la deuda pública estadounidense, el dólar seguirá devaluándose de forma acelerada, lo que llevaría a su caída como moneda de cambio internacional y con ello
la hegemonía de Estados Unidos como potencia mundial. Pablo Daniel Jo y Henry Camelo, Telesur, Nueva York. Compartimos varias reacciones en la red social Kiss a propósito de este escenario en los Estados Unidos. El usuario Brap comenta: lo único que oigo es más deuda, más impuestos, más pérdida de empleos en el sector privado. ¿Y qué hay del sacrificio del sector público esta vez? El resto estamos agotados y sin fuerzas, dice este usuario a propósito de la deuda en los Estados Unidos. Por otro lado, Edward Bencomb dice lo siguiente: los rendimientos de los bonos del gobierno, justamente dice este usuario, los rendimientos de los bonos del gobierno estadounidense no han hecho absolutamente nada en 3 años. Y pregunta, adivinen qué, sí, el stock de deuda aumentó sustancialmente. Deuda pública total en Estados Unidos, 24 de agosto de 2026, 40.035 billones de dólares, y el 25 de agosto de 2023, 32.810 billones de dólares. Hagan ustedes sus propios cálculos, dice este usuario. Por último, el usuario Aldo Skinder dice: las mentiras no paran, pero la mayoría de los estadounidenses quieren que la economía vuelva a la normalidad, que no haya pedófilos campando a sus anchas en la Casa Blanca y en la vida pública, que se acabe la corrupción en la Casa Blanca, en el distrito escolar de Donald Trump y en su familia, que la deuda nacional deje de aumentar, que el ICE deje de asesinar gente, un departamento de justicia que trabaje por Estados Unidos, una Corte Suprema justa, etcétera, dice este usuario a propósito de la situación de deuda pública en los Estados Unidos. Con eso vamos a una breve pausa y al regreso cambiamos de tema, le hablaremos del cambio climático que sigue dejando afectaciones a lo largo del mundo. Sequía, olas de calor e incendios forestales azotan a países de la región, así como el continente europeo. Ya regresamos. Gracias por seguirnos en nuestra Conexión Mundo. Hacemos el repaso a la crisis climática que afecta a varios lugares del continente y el mundo. Empezamos en Colombia porque un incendio forestal ha registrado 20.000 hectáreas consumidas. La Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres en ese país informó que 12 de los focos activos se concentran en los departamentos de Tolima, Huila y Caldas. Las temperaturas en el departamento de Tolima alcanzan ya los 40,8 grados centígrados, en especial en los municipios más afectados por el fuego. La entidad detalló que más de 300 efectivos de organismos de socorro y 182 bomberos están desplegados desde distintas regiones en la contención de las llamas, logrando controlar 3 conatos y extinguir también otros 84 eventos en ese país latinoamericano. Muy atentos al escenario en Colombia. Pasamos ahora a El Salvador. El río Lempa, uno de los afluentes más importantes de Centroamérica, se encuentra en riesgo debido al cambio climático, amenazando el suministro de agua y de energía en ese país. Los pescadores de la comunidad del Bajo Lempa reportan la formación de pequeñas islas en el centro del río, mientras técnicos están monitoreando con preocupación el impacto del cambio climático y del fenómeno del superniño. El río Lempa alimenta 5 presas hidroeléctricas que generan cerca del 30% de la electricidad del país, y su agua potabilizada abastece más del 70% de la población de El Salvador. La urgencia de que el Estado tome acciones concretas es cada vez mayor ante la amenaza de una crisis energética y de abastecimiento de agua en este país, según los expertos. Por otra parte, la sequía y las temperaturas extremas están golpeando las cosechas de verano en Europa, situando las previsiones agrícolas hasta en un 14% por debajo del promedio de los últimos 5 años. De acuerdo con el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, las elevadas temperaturas han disminuido la fertilidad de los suelos, acelerando el deterioro de los cultivos, y provoca también una caída preocupante en los pastos para el ganado. En ese sentido, las zonas más afectadas son el centro y occidente de Europa, abarcando Francia, el sur de Alemania, el norte y centro de Italia, Austria,
Chequia, Eslovaquia, Hungría y el oeste de Rumania, donde se prevén severas pérdidas locales por los efectos del clima. En España, por otro lado, se está logrando evitar los daños más graves manteniendo las previsiones de producción estables, aunque el maíz es el cultivo que ha sufrido el mayor impacto en toda la región. Muy atentos a todo este escenario, el cambio climático y cómo está impactando a las economías de países en todo el mundo. Vamos ahora con información en economía, deporte y cultura. Vamos a iniciar en economía hablando de Indonesia y su interés por ingresar a la economía mundial a través de reservas minerales, especialmente el níquel. Y es que las capacidades de este país a través de lo que tiene que ver con este importante recurso lleva a una gran pregunta, y es que ¿puede Indonesia convertir sus enormes reservas de níquel en una industria capaz de disputar pues, una posición estratégica en la economía mundial? Vamos a ver. Uno de los proyectos que mejor representa esa estrategia es el desarrollado por PT Bell Indonesia, Huayou Cobalt y Ford Motor Company en Pomalá, en la provincia de Sulawesi suroriental. La instalación de procesamiento mediante tecnología HPAL está diseñada para producir hasta 120.000 toneladas anuales de níquel contenido en forma de precipitado de hidróxido mixto, un material utilizado en la fabricación de determinados componentes para baterías. Ford participa en la cadena para asegurar suministro destinado a sus vehículos eléctricos. El proyecto demuestra algo fundamental: la disputa ya no ocurre únicamente entre países productores y compradores. También participan fabricantes de baterías, empresas mineras, automotrices y compañías tecnológicas. Pero existe una limitación importante: no todas las baterías de vehículos eléctricos utilizan níquel. La expansión de tecnologías como las baterías de litio ferrofosfato o LFP reduce la dependencia del níquel en determinados segmentos del mercado. Además, gran parte del procesamiento indonesio continúa dependiendo de energía basada en carbón, lo que eleva su huella ambiental. Por eso, el desafío de Indonesia es doble: capturar más valor económico y hacerlo con una producción suficiente, competitiva y limpia para satisfacer las nuevas exigencias de los mercados internacionales. El país ya posee el mineral y ahora intenta dominar la industria que existe alrededor de él. En el ámbito deportivo vamos hasta Venezuela porque este martes en la capital se definió al nuevo campeón del fútbol sala interinstitucional entre el Ministerio de Comunicación e Información de Venezuela y la multiplataforma Telesur, donde el deporte y el trabajo pues se dieron la mano, marcado en el compañerismo, en la disciplina y la integración entre ambos entes gubernamentales. Vamos a ver la nota con nuestro compañero Enrique Quique Guevara. En la cancha de usos múltiples del urbanismo Samán de Güere, en la capital venezolana, con un ambiente de entusiasmo, camaradería y de sana competencia, se llevó a cabo la gran final del futsal interinstitucional entre el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación en la Información y la multiplataforma Telesur. Felicitar a la participación del equipo de fútbol sala de Telesur y el equipo de fútbol sala del Ministerio de Comunicación e Información. Esto es un torneo avalado por el Ministerio de Alimentación y las ligas deportivas comunales Lidecon. Esto es una figura organizativa, tanto recreativa como deportiva, para los trabajadores de las empresas públicas y privadas, a la recreación y a la participación en alto nivel. Sabemos muy bien que tenemos compañeros que juegan muy bien el fútbol sala, baloncesto, voleibol, softball, bolas criollas, y lo que queremos es eso: el disfrute, el compartir, el esparcimiento. Un partido intenso y muy disputado desde el pitazo inicial, digno de una final donde jugaban los dos mejores, y fue la multiplataforma Telesur quien se adelantó en el marcador con 2 goles en la primera parte, gracias a Samuel Arias e Ismael Salas, pero en la segunda mitad, el MIPSI ajustó sus líneas y aprovechó los errores de Telesur para lograr el empate y forzar la definición del campeón desde la tanda de los penales. Y desde este punto el MIPSI fue el más efectivo y logró coronarse campeón. Una gratificación muy grande porque veníamos desconcentrados y estábamos muy enfocados en querer sacar la partida. Venimos de una semifinal también aguerrida, donde luchamos bastante y logramos salir adelante y dimos un buen resultado. Pues, y aquí hoy, bueno,
estuvimos luchando todo el primer tiempo, nos marcan el gol, nos estuvimos ahí y tuvimos que salir adelante para poder seguir luchando. Gracias a usted, a Telesur, a toda esta convocatoria que tuvimos hoy, que fue grata. Gracias a ustedes. Sí, esto es algo que ayuda bastante a las personas cuando uno se está cargado de tanto trabajo. Esto es como un liberador de estrés y es bueno, y entonces uno se siente vivo, aún más uno se siente vivo y uno tiene que seguir haciendo deporte, porque cuando uno va a llegar más viejo, entonces ya uno sabe que tiene más salud. Sí, por ahorita sí, porque le doy gracias a mi equipo porque tan lejos que lo hemos llegado, tan lejos que hemos llegado. Más allá del resultado en el marcador final, el verdadero triunfo para ellos fue la integración de los distintos equipos y fortalecimientos de los lazos de fraternidad entre el personal de la multiplataforma Telesur, dejando en lo más alto aquello de la dedicación. Además, la disciplina que dejaron en la cancha se traduce en sus funciones y responsabilidades en cada departamento para hacer de Telesur la señal que siempre da más. En la cámara de Emmanuel Martínez, para Telesur en Caracas, Venezuela, Enrique Guevara. Y en Cultura vamos a hablar de la Franja de Gaza. Decenas de niños y niñas convocados por la Fundación Balatna protestan para denunciar la persecución de Israel y por violar justamente las normas de convivencia al no permitir el vuelo de cometas y también la desinformación en su contra. Vamos a ver. La protesta incluirá la entrega de mensajes a organizaciones internacionales de protección infantil, al Consejo de Paz y al presidente Trump. Queremos enviar un mensaje de parte del pueblo de Gaza. Han prohibido a los niños de Gaza jugar con sus cometas y le han arrebatado su infancia. La ocupación lo ha prohibido todo y ya no queda nada. Somos niños y tenemos derecho a jugar con cometas. Soy una niña y tengo derecho a jugar con mi cometa. Israel prohibió la entrada de juguetes y prohibió nuestra infancia y nuestra vida. Ahora incluso nos prohíben estas cometas. Estamos aquí para alzar nuestra voz ante el mundo y decir que somos los niños de Gaza y que tenemos derecho a jugar con cometas. ¿Por qué nos lo prohíben? ¿Acaso creen que son armas y explosivos? Nosotros solo estamos aquí porque queremos jugar y divertirnos. Nos han quitado la libertad. Los niños de Gaza queremos ser como los demás niños del mundo. Queremos ser como los demás niños del mundo. Nos han privado de todo. Ahora tenemos miedo, incluso de salir, debido al incesante ruido de los bombardeos, los disparos y la destrucción. Asimismo, representantes locales y organizaciones civiles palestinas denunciaron que las cometas recuperadas no tenían ningún tipo de explosivos o materiales peligrosos, lo cual fue corroborado por reporteros de medios israelíes, afirmando que se trataba de simples juguetes confeccionados por niños en los campamentos de refugiados, y acusan a Israel de utilizar el juego infantil como un pretexto para justificar nuevas agresiones y escaladas. Vamos ahora con la agenda informativa a través de portales de noticias. Vamos a iniciar con el portal is.ru que titula de la siguiente manera: Fuerzas de Defensa Aérea en Rusia destruyeron 10 drones cuando se aproximaban a Moscú. 10 vehículos aéreos no tripulados que volaban hacia la capital rusa fueron interceptados por la aviación, según anunció el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, el 26 de agosto. El Ministerio de Defensa, por otro lado, informó que las Fuerzas de Defensa Aérea destruyeron 39 drones ucranianos sobre territorio ruso durante el día. También se señaló que los drones fueron derribados entre las 8 y las 20 horas sobre las regiones de Belgorod, de Kursk, Briansk, Rostov y el Mar Negro, dice en su redacción el medio is.ru. Por otro lado, el portal Xinhua de China, Xinhua en español, dice: representantes especiales de China en India mantienen conversaciones en Beijing sobre cuestión fronteriza. La 25ª ronda de conversaciones entre representantes especiales de ambos países sobre la cuestión fronteriza ha tenido lugar en el marco de una comunicación integral, profunda, amistosa y sincera sobre temas como esta importante cuestión fronteriza y las relaciones bilaterales. Ambas partes mantuvieron un diálogo profundo sobre el avance de las negociaciones, la mejora de la construcción de mecanismos del fomento y la cooperación
transfronteriza y reafirmaron que el respeto y el entendimiento mutuo buscarán una solución integral, justa y razonable a estos desafíos, dice Xinhua a través de su redacción. Y finalizamos con Al Mayadin, que titula de la siguiente manera: ataques israelíes dejan 8 palestinos mártires en Gaza. Según el corresponsal de Al Mayadin, 4 palestinos fallecieron y varios resultaron heridos en un ataque con un dron en el campamento de refugiados de Jabalia, al norte de Gaza. En Beilahia, también en el norte, 3 cuerpos y varios heridos llegaron al hospital Kamal Adwan tras un bombardeo contra una vivienda cercana. Horas antes, un joven palestino también falleció en un ataque con dron en la zona de Al-Mawasi, en Yan Yunis, al sur de la Franja de Gaza. Es el recuento que hace este medio Al Mayadin a propósito de la violencia que realiza la ocupación de Israel en la Franja de Gaza. Muy atentos a ese escenario. Nosotros con esta información finalizamos. Les recuerdo www.telesurtv.net con nuestra señal en tiempo real y también en Telegram, el servicio informativo de Telesur, las 24 horas del día, siempre con esa perspectiva de nuestros pueblos en América Latina y el mundo. Siga con nuestra información.